Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, ¿qué tal están? Feliz. Solo déjeme editar aquí la publicación, por favor. Editar privacidad, público. No sé por qué siempre tengo que hacer este proceso. Pero bueno, estamos. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Verdades Ocultas. Ya estamos listos con don Frederick Gutmann en esta mañana. Bueno, mañana aquí en Tegucigalpa son las 7:33 de la mañana en Tegucigalpa. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, donde se encuentra Frederick allá en la isla de Tenerife, en Canarias. Así es como es la cosa, la isla de Canarias en ciudad de Tenerife, ¿verdad? Al revés. Bueno, listo. ¿Cómo está, don Gutmann? Bienvenido a Verdades Ocultas. Muy bien, muy bien. Es la isla de Tenerife, está en Canarias, que son 7 Al islas. revés. Bueno, perdón. Ok, entonces son 7 islas en el conglomerado de Tenerife. Así es, correcto. Y una de ellas es Tenerife es Canarias. una de las 7. Al revés. Entonces son 7 islas. Canarias son las 7 islas y Tenerife es una de las 7. Bueno. Sí. Bueno, ahí está la cosa. Es como, por ejemplo, Isla de la Bahía. Isla de la Bahía son 3 islas. Está Roatán, está Utila y está Guanaja, entonces similar. Ok, perfecto. Exacto. Bueno, ya entendí. Muy bien. Así Vamos ahora. Ok, vamos ahora. Solo déjeme copiar acá, por favor, el título del programa para que podamos arrancar este día de hoy. Solo déjeme lo copio por acá. Y ya arrancamos. A ver, aquí estamos. Vamos a ponerlo por acá. Paste, guardar, mostramos. Ok. ¿Quién creó la Tierra? La rebelión de Sacla. Obviamente vamos a hablar, ese es el cuarto libro, ¿no? De la rebelión de Sacla. Sí, queda por lo menos, al menos uno más queda. Ok. El libro. Ok. Bien. Hoy vamos a platicar, sí, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el nombre del título, pero en realidad, en esencia, lo que queremos es compartirle a ustedes este nuevo libro de Frederick Gutmann, La rebelión de Sacla, este cuarto libro. Y solo para entrar un poquito en materia, para que la gente pueda comprender, haznos una pequeña sinopsis de qué relatan o de qué en esencia trata este libro, algo rápido, porque quiero entrar en materia como tal de lo que vamos a ver en este cuarto libro. ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo de la rebelión de Sacla como serie? Y luego pues ya te hago la siguiente pregunta. Adelante. Bueno, el título se refiere a lo que sería el demiurgo, como lo menciona Platón, y todos los libros en sí son tesis de mitología comparativa, ¿sí? Y se trata de la cuestión del origen del mundo, se trata del origen del concepto de los ángeles, de los dioses, de los demonios, el arquetipo como se denomina al Satán, y pues en términos generales también el origen del hombre, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que están basadas en la cosmovisión de diferentes culturas es de lo que tratan los libros. El primero, todos estos arquetipos o aspectos mitológicos que evocan un origen de oscuridad o de caos del que se producen los dioses, y después hay conflictos entre los dioses y luego aparecen demonios, ángeles y demás. Y al final de la historia aparece la raza humana, ¿no? Entonces, este es el primer libro. El segundo libro es todo este concepto relacionado con las fuerzas del mal, ¿sí? ¿Quiénes serían los originarios malos de la película, por así decirlo? Los diferentes nombres y conceptos relativos a la figura que se denomina Satán. Luego, el tercer libro se relaciona, va directamente sobre lo que son los ángeles caídos, ¿sí? Lo que llaman demonios, lo que es la estructura en sí de los ángeles, los Nephilim o los caídos, Anunnaki, toda esta historia de los gigantes y digamos la genealogía que surge cuando se combinan las razas de estos individuos con los seres humanos, ¿no? En este planeta. El cuarto libro es
que trata del origen, está más relacionado a la explicación del libro del Génesis, comparado, claro, con otras culturas, pero teniendo un enfoque, o sea, teniendo diferentes enfoques, porque en algunos casos se ha hablado de lo que es la cosmovisión de la creación desde un punto de vista literal, pero he querido también incorporar temáticas que van antes de ese origen y que en término general, a grosso modo, se expliquen también desde el punto de vista de la metafísica, de la correcta cábala. Siempre hay que enfatizar en lo correcto, porque cada quien tiene una idea de lo que significa cábala, y sobre la física cuántica. Entonces, partiendo de ahí, digamos que es donde trata este cuarto libro, y el quinto tratará de todo el aspecto que tiene que ver con el más allá, ¿sí? El inframundo y todo eso. Entonces, la idea Oye, es poderlo pero resumir. cuando mencionas eso de la correcta cábala, pareciese que fuese un término muy egoico, es decir, tú tienes la verdad sobre la absolutez de la cábala. ¿Qué quieres decir con eso de la correcta cábala? Porque entonces, El hecho de que se tiene socialmente una comprensión equivocada de lo que es la cábala, ¿sí? A eso me refiero. Y hay muchas corrientes de lo que se denomina cábala y, en fin, por tanto, diferentes puntos de vista que no necesariamente engloban una misma cosa. Hay aspectos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, por eso enfatizo, porque algunas personas escuchan cábala y ya se están imaginando satanismo, ya se están imaginando cosas ok, extrañas, entonces entonces eso por eso enfatizo. podríamos decir también como sinónimo la corriente sana de la cábala o la visión Sí, sana de el la aspecto cábala. simbólico, sí, lo que son los aspectos, los códigos de las escrituras, los símbolos de las escrituras, a eso me refiero. Claro, que es importante esta acotación porque sin duda hoy cuando hablamos de las élites, incluso algunos le denominan la cábala satánica o los cabalistas. Y sin duda, pues hay que hacer estas diferenciaciones porque encontramos esta cuestión como por ejemplo cuando hablamos de los católicos o cuando hablamos de los masones. Entonces a todos se les mete en un solo saco, ¿verdad? En el caso de los masones, como que si todos son de la corriente oscura o satánica, o cuando se hablan de los católicos, también como que si todos están en ese mismo saco, o de los evangélicos también, donde están todos los pisteros o todos los que tuercen. O sea, es importante esto para que entendamos que en toda corriente de pensamiento religiosa, etcétera, siempre va a haber una mezcla entre luz y oscuridad, porque esta cuestión está adulterada. Hay unos que van a tener un pie un poquito más en lo sano que en lo insano, y otros van a estar un poquito más mitad y mitad. Estos, así estamos, o sea, es el camino, unos pues premeditadamente y otros en la ignorancia, pues ahí vamos tratando de ver cómo nos ajustamos, pero aquí nadie está en una total, absoluta verdad sobre algo, pero sí un corazón dispuesto a dar la diferencia, ¿no? Y en este caso, pues, las religiones, o en este caso, la cábala en sí, con todo el conglomerado de herramientas que tiene, es una super herramienta en general, ¿verdad? Con tantos accesorios que tiene, o super herramientas como herramienta global, pues tiene muchas bondades para poder entender tantos misterios a los que aman esto, ¿no? Porque esto no es exclusivo para algunos. La recepción del mensaje, por eso recepción, Dios, o sea, es decir, como bien Frederick habla en una parte de un copy que compartió en redes sociales sobre el libro, la información que nos ha venido, que ha sido trasladada por ángeles, por seres de luz, por la misma conciencia de amor, o sea, ha estado presente y esa recepción del mensaje, pues es la que, en este caso, la Kabbalah tiene instrumentos que ayudan, en el caso de la Torah, ¿no? A poder decodificar información que ahí está presente. Frederick, hazme explícale un poco a la gente quién es ACLA para que puedan entender por qué el nombre del título, aunque yo lo hemos hablado en otros programas, pero ya que vamos a hablar precisamente de la cuarta saga, ¿verdad? Perdón, del cuarto libro de la saga de Sacla, ¿qué es Sacla? ¿Quién es Sacla? ¿Por qué el nombre de Sacla? Elegí el nombre porque es uno de los epítetos o uno de los términos que tiene cierta figura o cierto ser
que es el que aparece como preponderante, o sí, el que tiene la preeminencia cuando estamos hablando de el origen del mal, ¿sí? En el sentido de las personificaciones de aspectos de las tinieblas, de la oscuridad y todo eso, como podríamos definir los arquetipos del mal, ¿no? Como mencioné en otro momento, este simplemente es uno de muchos otros nombres, en este caso es del arameo, y es una transformación anagramática del término sacal, que quiere decir necio, ¿no? Que se refiere también en esas lenguas a la constelación de Orión. Por eso es porque está directamente relacionado con como el origen de todos estos seres que comenzaron los aspectos regresivos o negativos en esta parte de nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, ese es el nombre. Igual, si lo quieres buscar en la cosmovisión hebrea, lo llamaban Samael, ¿sí? Los gnósticos lo llamaban Yaldabaoth, aunque algunos escriben mal Jaldabaoth, pero en realidad es Yaldabaoth. Es una palabra hebrea. También casi todos son términos que están relacionados con el hebreo, con el arameo. Y de ahí pues aparecen otras muchas mitologías. Siempre aparece el mismo individuo, Atum en los egipcios, Cronos para los griegos, etc. Y por eso elegí el nombre, porque en realidad casi todas estas cuestiones y todo el desglose está directamente relacionado con esta concepción. Ok, en este caso sería el mismo Saturno para los romanos. Ajá. Estamos hablando entonces de, pero ¿qué sería prácticamente un concepto o realmente un individuo? O sea, alguien dentro de la historia planetaria o del sistema solar, un individuo como tal dentro de la historia del planeta, de la historia, de la historia del sistema solar, o es un concepto como tal que engloba una serie de individuos que han personificado el lado oscuro, por llamarlo así. Se puede decir que todo lo anterior, todo lo que ha dicho, porque en realidad estos contextos de temas que hablamos no se refieren a un individuo en torno al cual giran X o Y cosas, sino que son más bien personificaciones de individuos, colectivos, gremios, sociedades. Por eso, cuando hablo de estos temas en términos de ufología, no hablo de una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno observa el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, ¿cómo se ejemplifica esto? Con un dragón. Sí, pero tú te puedes imaginar un dragón y decir, en realidad una bestia es capaz de hacer todas esas cosas. No, porque eso le ponen tanta X cantidad de cabezas, le ponen cuernos, le ponen diademas, porque lo que se refiere es a una estructura organizada que tiene X cantidad de reyes o pseudo reyes, que tiene un sistema similar a las monarquías que hay en la Tierra, porque de hecho, y eso lo explico en el tercer libro, las monarquías que se establecieron en la Tierra vienen de haber sido impuestas por ellos, o sea, los que están allá. Entonces ellos impusieron a sus propios hijos o híbridos, si se quiere utilizar esa palabra, en la Tierra para establecer un sistema de gobierno, en realidad ilegítimo, pero un sistema de gobierno que tomase control y dominación sobre la raza humana, que es la autóctona, que es la verdadera heredera, ¿no? Y eso sigue hasta el presente, ¿no? Entonces de ahí el origen de esto. Algo tal vez que no tenga que ver, bueno, me imagino que en alguno de los textos o de las partes de la saga de Sacla, algo hablarás de esto, pero ya que lo mencionaste me genera algo de curiosidad. Yo una vez leí un relato, no sé si también pertenecerá a esto a alguna cosmovisión o alguna mitología oriental, pero hablan de Elohim dragones, creadores, literalmente Elohim de luz, pero dragones. Y yo he estado muy presente esta cuestión de los dragones en la historia y mucho de lo que llamamos ficción, lo hago así porque sabemos que mucho de eso que se llama ficción es esconder la verdad con algunos matices intencionales de algo que quieran comunicar o predisponer la mente. Pero en este caso, ¿no crees que exista de repente algo en lo literal de la forma de dragón que tiene que ver con toda esta historia de, por ejemplo, o por lo menos de lo que compete al sistema solar, a nuestro sistema solar? Lo que pasa es que nosotros
nos hemos acostumbrado, nos han educado. Pienso que esto viene del sistema educativo, lamentablemente, el sistema educativo prusiano y materialista. Me refiero a materialista no en el sentido de querer tener cosas, es el De la culto a forma. Mamo, sino materialista en el sentido de la materia, ¿sí? Y nos han educado el Y de la concepto de la forma, ¿no? materia. Exacto. Todas las cosas en el nivel de la forma, de los objetos, de las cosas que se tocan, que se pueden medir con un telescopio, perdón, que se pueden ver con un telescopio o con un microscopio, que se pueden poner dentro de un sensor darle una interpretación según los términos de la física y de la química. Entonces, esa es la manera, eso es materialismo en realidad, no es este aspecto como uno interpreta. Eres una persona materialista y se piensa que le gusta aglomerar cosas o llenarse de riqueza. Materialismo en realidad es el culto a la materia, es ver el universo como que la realidad es lo que puedes percibir por estos cinco sentidos y lo que está más allá no existe. Y ese es, pienso que el principal problema, el escollo que tenemos como seres a la hora de trascender, de elevarnos, de evolucionar, de medrar, que nos imaginamos el universo y la existencia meramente desde el punto de vista de los sentidos que percibimos. Entonces, si no lo veo, no existe. Si no lo oigo, no existe. Si no lo toco, no existe. Entonces, nos limitamos al 90 y tanto por ciento de la existencia del universo que no está basada en nuestros sentidos. Y eso porque todo el resto, pongamos que lo que nosotros podemos percibir es el 90 y ¿qué? Es el menos de un 7% de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos decir o asumir que lo que vemos o percibimos es lo que existe? Entonces, más bien lo que nosotros percibimos es el resultado final o una copia de algo que existe en otro plano de realidad, en otra dimensión, en otro universo o puede que en otros mundos. ¿Sí? Entonces, y el concepto que menciono sobre los dragones. Cuando nosotros observamos algo o percibimos algo en la materia, hay que comprender que estamos percibiendo una analogía o una copia de algo que ya existe, pero que ya existe en la realidad o en el mundo real, que no es la materia. La materia, digamos, si lo viésemos en una jerarquía de existencia, esto es lo plenamente real y esto es lo más ilusorio, lo que prácticamente no es real. Nosotros estamos aquí, estamos percibiendo esto. Entonces, todo lo que vemos aquí son copias de cosas que están aquí, que son copias de cosas que están aquí, que son copias de cosas que están aquí, hasta la fuente original. Entonces, la fuente original, lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, es donde están las proyecciones que existen en un universo basado en la mente. No me refiero a la mente cuando nosotros hablamos del cerebro, me refiero a la mente es un estado de conciencia que no es físico. Cuando tú dices, esta persona es inteligente, tú no le haces un agujero en la cabeza para encontrar un aparato que se llame inteligencia. Simplemente estamos hablando de algo abstracto, pero es real. Eso es lo mismo, hablar de la razón, de la conciencia, de la inteligencia, de las virtudes, de la fe o de la verdad, podríamos decir que son abstracciones, sin embargo son aspectos reales, aunque no tienen una forma o un color determinado. Y es así en el mundo real. En lo real, las cosas simplemente son, no necesitan tener una forma o un color. Entonces, cuando se proyecta el mundo de la materia, donde las cosas adquieren por composición atómica una forma, ahora podemos decir esto es un dragón. Pero ese dragón puede ser la representación de muchas otras cosas en otro nivel. Por ejemplo, hay organizaciones a nivel galáctico que se identifican con el concepto de dragón. ¿Por qué? Por las características. ¿Sí? En la Edad Media se identificaba a los dragones como una especie de lagartos gigantescos o una serpiente de unas proporciones gigantescas, o sea, algo mucho más grande que una anaconda. Eso para ellos era un dragón. Ahora podía tener patas, podía incluso volar, como decían en la cultura asiática, que eso es parte fundamental de sus orígenes, ¿no? Entonces los dragones, incluso según el mito de ellos, lanzaban fuego por la boca. Y eso puede sonar extraño, pero es que en la biodiversidad que encontramos en el planeta hay animales que hacen cosas de lo más peculiares. Y lo hacen hoy. A saber cuántos animales se han se han extinguido. Y si nos contasen alguna cosa de ellos nos parecería fantasía, pero a lo mejor sí lo podían hacer. De hecho, hay animales que tú les cortas miembros y se les regenera. Ahora uno lo cree porque lo ves, pero si te lo contasen y no existiesen esos animales ahora mismo, dirías que eso es fábula. ¿Cómo le vas a cortar a un animal un miembro y se le va a regenerar? Y de hecho hay muchos animales que hay muchas partes del cuerpo que se les regeneran y eso suena a ficción. Entonces lo mismo aquí, hablar de un lagarto que pueda volar es muy raro, hay lagartos que puedan volar, que pueda de alguna manera lanzar fuego por la boca, quién sabe.
Entonces, como se vuelve algo iconográfico, Claro. pues lo utilizan muchas culturas para identificarse por las características, la capacidad de volar, por estar encima de todos, de depredar, de lanzar fuego a distancia, de tener una coraza casi indestructible porque lanzaban flechas y no le atravesaban las escamas. Entonces, todas estas cosas son interesantes precisamente por eso. Y eso era un hecho en la Edad Media, no era una leyenda. A la gente le pagaban muchísimo dinero, es decir, no dinero en el sentido de lo que nosotros entendemos como dinero de deuda, sino oro. Le daban mucho oro o grandes cantidades de piezas de plata a cualquier persona que fuese capaz de asesinar a un dragón. Ahora, para la cultura de hoy día, nosotros diríamos que no son dragones, que eran dinosaurios que todavía existían en la Edad Media. De hecho, hasta el siglo XIX y XVIII todavía hay relatos de caza que se hacía en busca de estos dinosaurios que aún existían. De modo que podemos ver que según las características, como puede ser de un animal, se generan ejemplificaciones. Y por eso una organización que se llame Dragón, por las características de todo lo que eso tiene. E incluso también Ok, tiene una conexión con las estrellas, porque hablamos de la constelación del Dragón, que es precisamente donde se originó todo el problema, en esta parte de la galaxia. muy bien. Bueno, nos consumimos bastante tiempo y no hemos entrado todavía al libro, así que voy a tratar de solo hacer un comentario de lo que estabas diciendo, y es que es importante el comentario que haces, porque ese es el problema que tenemos nosotros, estar anclados en la forma. Yo hacía una pregunta el otro día a un grupo de compañeros y les decía, ¿y qué forma tiene Dios? ¿Verdad? Entonces empezaban a dar algunas respuestas. Una decía, es como nosotros, decía, pero es un ser de luz y que puede tomar este, no, es como nosotros, pero es nada más que es una luz muy hermosa, decía, pero es como nosotros. O sea, y yo no me acordé, ¿no? A algunos tipos de seres antropomorfos que son de luces, no sé, si, de luz, no sé si te acuerdas que una vez compartimos una información incluso el FBI, del FBI creo que era, donde se contaba de que ellos tenían registros de seres antropomorfos, nada más que eran como de cristales o de luz. Y me llamó la atención porque, bueno, si supieran que se cuenta o se relata que hay seres ya así, entonces ¿cuál de esos es Dios, no? ¿O es el creador? Entonces, la cuestión está es cuando estamos anclados a la forma, incluso aunque la misma Biblia ya hable de que Él es luz inaccesible, lo que dice Felipe, que nombre, que no tiene forma, etcétera, etcétera, nosotros nos va a costar entender eso porque siempre vamos a querer ubicarlo en una forma. Y claro, tenemos las cuestiones de lo que hablábamos la vez pasada del Dios antropomorfo, o el Dios de la Merkabah y el Dios de la Insof, que ya no, pues esos términos ayudan a entender de que eso que vimos en el Antiguo Testamento, que tenía forma, que le vio la espalda, que no sé qué, aunque algunos dirán nada más que, bueno, solo están dando referencias simbólicas, pero sabemos que hay expresiones antropomorfas de lo que nosotros podemos llamar Dios, que tienen una representación específica para cada punto del universo. Pero ese es otro tema que en alguno de los, me imagino que los libros de Sacla, algo mencionarás de ello. Entremos entonces en materia ahora precisamente de este cuarto libro de la saga de Sacla. Ya algo nos mencionaste, pero si podemos aterrizar un poquito más, ¿qué es lo que el lector va a encontrar de algo fascinante que está en este texto? Y antes de repente de ello, pues también siempre sigue la misma línea es decir, como fuentes que tomas para poder desarrollar una idea de lo que quieres mostrar al lector. En este caso de Sacla, siempre se mantiene esto a partir de la base de la mitología comparativa y los relatos de diferentes civilizaciones para poder crear una estructura y mostrarle al escritor de repente cuál es tu visión condensada después de hacer todas estas comparativas. Siempre se mantiene esto como parte de la fuente o de las fuentes. Claro, es importante porque usualmente hablemos, por ejemplo, del término de estas religiones occidentales que poseen o que se les denomina abrahámicas, es decir, todas las denominaciones cristianas, judías, musulmanas, etcétera. Parten, digamos, de la Biblia para definir la cosmovisión del mundo. No obstante, sí, no obstante, nos encontramos aquí con un problema porque
en un trabajo de investigación no te puedes limitar a un único texto, a una única fuente. Es como si ocurre un accidente y hacen pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay 20 personas, pero solo le preguntan a una, ¿sí? Él solo va a dar el punto de vista de él, pero cuando le preguntes a las otras 19 vas a tener una amplitud de comprensión desde diferentes puntos de vista. Entonces, hacer un estudio sobre la creación del mundo y basarse solamente de la Biblia o solamente un texto de la cultura hebrea es un completo error, porque va a estar sujeto a una única visión de las cosas y a una única posibilidad de interpretación según la mentalidad del que está interpretando. Y hay que ver después quién está interpretando. Entonces, cuando tomas otras fuentes, como es el caso que yo tomo fuentes de casi una docena de culturas, y habría mucho más de lo cual sacar, pero sería excesivamente extenso. Por lo menos tomar la parte más importante, que es la cultura egipcia, la cultura hebrea, y cuando digo hebrea no me refiero solo a la Biblia, me refiero a por lo menos 200 y pico de manuscritos que reviso para poder hacer una tesis sobre un trabajo. Luego la cultura griega, luego hay otras muchas culturas de Canaán, como es la cultura hitita o la cultura urita, muy importantes, culturas del Valle del Indo, como es la Babilonia, como es la cultura sumeria, la cultura asiria, la cultura persa y en algunos casos también la china, incluso la japonesa. O sea, hay mucho de lo cual sacar, la cultura árabe también, de la cultura mesoamericana, de los incas y del norte de Europa. Ha habido también casos en los que he encontrado mucha información muy interesante de tribus africanas, ¿sí? También de la cultura celta, mucha información. Entonces, se toma todo esto y se va extrayendo de lo mejor que puedes ir adquiriendo de todos ellos. Lógico, desde mi punto de vista, de las mejores fuentes que hay para estudiar mitología comparativa es la cultura hebrea y la egipcia, ¿sí? Y después tienes incluso la mesopotámica. Entonces, de aquí hay mucho de lo cual extraer y después compararlo con la mitología griega, que también tiene su toque muy interesante y muy importante, porque el resto de otras mitologías, desde mi punto de vista, se explayan demasiado en abstracciones, se centran demasiado en el arquetipo, en lo que es el símbolo, y creo que desde el punto de vista simbólico, la cultura griega es la más interesante, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que significan algunos fenómenos. Y por eso por lo que me gusta tomar todas esas fuentes e ir estructurando. Y lo más importante, entender cuáles son los arquetipos de la mente, cuáles son los símbolos que esos pueblos daban a las cosas. Por ejemplo, las culturas indias, perdón, amerindias, que tenían una visión tan interesante de los arquetipos de los animales, lo que llaman el tótem de los animales. Entonces, había una comprensión sobre qué representaban los animales. Otra fuente, perdón, que también es muy, muy importante que me despisté, es la cultura Vedanta. Los textos de la India tienen también una cantidad de información y de hecho tienen muchísimas correspondencias con la propia Biblia, con el Antiguo Testamento, muchas correspondencias, coinciden en bastantes cosas. Ok, Don Goodman, vamos entonces, permíteme para entrar acá, muy bien. Ok, que tenía algo por preguntarte, pero me entró algo ahí que me desvió un poco de lo que te quería consultar. Pero bien, es que es importante de repente, y esto es un poco complejo, más que todo para el cristiano, decir algo que voy a mencionar ahorita, y es duro, realmente duro, un hueso duro de roer, es que la Biblia no es el libro más antiguo. Hay textos más antiguos, como tales, es más, hay muchos que de repente lo muestran de esta manera y lo dicen así de crudo. Por ejemplo, los textos sumerios son más antiguos que la Biblia y muchos creen que Moisés tomó, o sea, así lo dicen de crudo, Moisés plagió los textos sumerios. Otros podrán decir, simple y sencillamente, los textos sumerios solo exponen, o mejor dicho, la Biblia es una información que le pasaron, bueno, lo que podemos entender que se le da a Moisés por medio de ángeles, donde se les relata cosas que obviamente van a estar en los textos sumerios porque es parte de la historia planetaria, pero no es que Moisés plagió. La cuestión es que debemos de entender de que, uno, la Biblia no es el libro más antiguo, hay más información antigua y cuando se empieza a comparar uno se da cuenta pues que hay muchos paralelismos y la pregunta sería ¿por qué? Aunque también hay cosas que parece que son disonantes de la una entre la otra, pero también tienen su razón que en este caso pues quienes han tenido la oportunidad de hacer estos paralelismos han encontrado datos interesantes. Entremos entonces en materia ya con el texto
texto de la rebelión de Sacla como tal, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que le vas a contar al lector en este texto de Sacla? El cuarto libro. Hola, ¿tenés apagado el micrófono? Que si le cuento a la gente lo que hay en el libro, yo no lo van a querer leer. Bueno, lo importante... Óyeme, es un resumen, pues, hijo. Pasó ahí, Bueno, es un por resumen ejemplo, para que cuando se le empieza, puedas introducir a la gente que va a encontrar. sí, cuando empiezas a Adelante. leer el libro del Génesis o de cualquier otra cultura, te topas con algo, pues, un tanto contradictorio, porque se supone, a excepción, digamos, el caso de la Biblia, que te habla de un Dios que es luz y que mora en luz inaccesible. Bueno, eso también lo mencionan los textos coptos. Por lo general, en el resto de culturas se parte, igual que el Génesis, de un origen caótico, ¿sí? Sin embargo, hay una gran diferencia aquí, y es que antes de ese caos que se menciona en el Génesis, perdón, está picando el ojo, antes de ese caos, dice que en el principio, bueno, si uno lo quiere leer en términos del español, ¿sí? Creó Dios, o así dicen las traducciones, los cielos y la tierra. Esa primera frase viene acompañada de, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Lo interesante aquí es por qué se supone que un ser que mora en luz inaccesible, lo primero que crea, lo empieza creando desde algo desordenado para entonces después darle forma. Porque no directamente utiliza su imaginación y crea lo que quiere crear, sino que necesita partir de un borrador que no tiene forma. Es como darle una cierta limitación a esa deidad, como si se le acabase de ocurrir algo y lo primero que se le ocurre es algo que es caótico. Sin embargo, se suele pasar por alto el hecho de que él ya había creado algo. De hecho, por eso dice Génesis, como se le llama, Génesis 1, en el primer versículo, te dice que él crea estos cielos y esta tierra, y luego te dice que la tierra estaba caótica. Pero entonces él ya había creado algo. Y no solo que había creado ese algo llamado tierra, sino que había creado previamente un algo llamado cielos. Aunque después, más adelante, se utiliza la misma palabra en hebreo, en el cuarto día, para hablar de otro tipo de cielos, que es la estructura del sistema solar y de todo el resto de configuraciones astronómicas que se expanden por el universo. Pero él ya había creado un cielo. Entonces, aquí es donde está la parte curiosa. Si él ya había creado un cielo, ¿por qué vuelve a crear otro cielo? Se empiezan a aparecer muchísimas interrogantes. Si él crea después de ese cielo una tierra, ¿por qué esa tierra está en un estado caótico? Por así decirlo, porque se habla de una especie de abismo, porque se habla de una especie de agua. Ni siquiera te dice de dónde salió el abismo, no te dice de dónde salió la tiniebla, no te dice de dónde salió el agua, simplemente parece que de repente empiezan a dar una historia donde hay una enorme laguna de información, ¿sí? Y cuando revisas o comparas con los textos de Nag Hammadi, te das cuenta, claro, ahora entiendo por qué hay una laguna entre el momento en el que se dice que crea X cielo hasta el punto en el que te explica cómo está la tierra. Ahí solo lo ves en un versículo que tiene 6 palabras, ¿sí? Pero en realidad ocurren un montón de cosas en ese intermedio. Luego también te enteras por otros textos de Moisés que efectivamente ocurrieron cosas en ese intermedio, ¿sí? Y es donde está la parte interesante. Por eso en el libro comento, se habla de 6 días, en realidad son 6 eones, para entrar en un séptimo eón, y Enoch habla del octavo y el noveno, o sea, sigue hablando de tiempo. No dice que se quedó todo en 6, 7 días, se habla del octavo, el noveno, el décimo, hablando de términos de león, o sea, transformaciones estructurales en el tiempo del universo. Pero hay un punto antes del día 1, hay un día 0, de hecho hay un día -1, y es más, hay un día -2, o sea, ocurren sucesos que no están dentro del tiempo porque no están dentro del espacio. Si no hay materia, si no hay objetos, no puedes determinar el tiempo ni el espacio y por tanto no hay tiempo. Así que fuera del tiempo, porque no hay objetos, ocurrieron también cosas
antes incluso que existiese el universo como nosotros lo percibimos. Muy posiblemente existió en otra realidad, es decir, otro universo donde no, lo que se aprecia no es oscuridad. Es más, nosotros observamos el cielo en la noche y se ven los puntitos, pero entre puntito y puntito se ve oscuridad. Y si a lo mejor viéndolo con otros ojos que no fuesen humanos, estaríamos en realidad viendo luz. O sea, limitamos las cosas siempre a, a las limitaciones que tienen ciertos órganos, como es el órgano de la visión. Porque cada vez que avanza la tecnología, observamos que con nuevos sensores se aprecia que en realidad el universo son cargas de energía, que hay otras dimensiones. Se estima que hay al menos 11 dimensiones, que hay más allá de esas dimensiones. Se estima que existen porque hay fluctuaciones de energía, hay cosas que llevan a pensar eso, pero a partir de ahí es ambiguo lo que se pueda saber sobre qué ocurre más allá. También se estima que existen universos paralelos. Se sabe que hay energía oscura o materia oscura, pero más allá de eso todavía estamos a cierto tiempo de ir comprendiendo cada vez más. Entonces, desde nuestro punto de vista, solo nos limitamos a eso y a cosas mucho más profundas, ¿sí? Para comprender en ese sentido, ¿no? Ok. Mira, esto es una pregunta, no sé si repito en alguno de los libros de Sacla, hablarás al respecto, pero me llama bastante la atención cuando hablamos de multiversos y gracias ahora pues a Marvel, porque hay que agradecer también lo bueno, ¿no? No estoy hablando desde el sentido de lo que ya sabemos, lo que puede estar oscuro detrás de ello, pero también los positivos, hay cosas positivas. Uno tiene que sacar lo bueno de todo. Y gracias a Marvel lo podemos tener una idea gráfica, ¿no? De lo que un multiverso puede ser. Todavía de repente es complejo visualizar. Algunos hablan que son como burbujas, ¿no? Que este universo donde estamos nosotros es una burbuja o una esfera y de repente pues habrá otra esfera, no sé, por decirlo de aquí estamos nosotros, por dar una idea, quizás haya otro multiverso acá, otro universo acá. No sé, no lo sé, pero algunos han tratado de graficar esto porque como estamos en el ¿cómo se llama? En el mundo de las formas, entonces se nos va a ser difícil entender cómo podría existir otro universo o cómo sería desde el punto de vista de la forma la existencia de otro universo o cómo ubicarlo dentro de un punto, porque estamos trabados con esto de la forma, es complejo. Pero tratando de seguir con esto, me llama la atención eh, eh, no sé si ya lo había escuchado alguna vez, pero de repente que este universo en el cual estamos, que corresponde pues, a nuestro planeta, a nuestro sistema y todo lo que conocemos porque nos han dado esta información, este universo vino de otro universo. Ya hay una idea, no sé si por aquí donde lo que tú querías venir o a explicarnos, teorías que hablan de que este universo vino de otro universo, o sea, como que seres de otro universo, lo que nosotros hoy conocemos como Elohim, vinieron realmente de otro universo y crearon, y que ese Big Bang es algo que estalló, pero que vino de otro universo. No lo sé. Va a ver cuál es tu comentario. Y bueno, si nosotros nos ayudaría a tener una mejor idea de todo esto, porque ya hablar de estas cosas asusta bastante a muchos que están dentro del dogma eh, literal cristiano o, no sé, bíblico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y lo hemos hablado varias veces, ¿no? De que eso no tiene nada que ver. Si estamos hablando de lo que Pablo ya nos ayudó a visualizar cuando dice, en él vivimos, en el somos. Entonces, simple y sencillamente comprendemos que independientemente de cuántos universos existan y si este vino del otro y si aquel, y si es una cadena de universos y cadena de creadores que de este universo salen creadores para crear al otro y de ese universo salen otros creadores para crear a otro, al final no importa porque todo dependió de una sola fuente, del origen de todas las cosas. Eso es independiente. Pero regresando, ¿qué comentario tienes de esto que yo acabo de mencionar? ¿Será que venimos de otro, que este universo parte de otro universo anterior, es decir, de seres que se encargaron de crear este universo, pero que ellos venían de otro universo?
cómo lo aterrizas. ¿Y ya hablas algo de Ensacla de esto en el cuarto libro? En realidad lo menciono en casi todos los libros y también lo menciono en el libro Trascendencia. O sea, una de las cuestiones que más suelo abordar, igual que en las crónicas de Ari, es precisamente el hecho de que el ser humano, no me refiero al cuerpo, sino el ser que está dentro del cuerpo, no procede de este universo. Como he dicho, nosotros venimos de nacer muchas veces en cuerpos mortales, venimos de existir en otras dimensiones, de existir en otros mundos y existir en otro universo. Ese universo con sus propios reinos, ¿sí? Sus propios mundos, sus propios todo. Y ese universo es precisamente la imagen especular de todas las cosas que nosotros observamos. Cuando nosotros observamos las plantas, en realidad estamos viendo una imagen especular, no real de algo que sí es real, que provino de allá. Cuando vemos los minerales, los seres humanos, el mar, todas esas cosas son ejemplos especulares, solo que en este caso son hologramas. Toda la materia son hologramas estructurados por átomos, que son cargas eléctricas. O sea, son campos electromagnéticos creados a través de la conciencia de la mente, de la que todos hacemos parte. Pero en realidad, la estructura de los átomos es holográfica. Entonces, todo esto es ilusorio y es una imagen, ¿sí? Holográfica, como cuando coges un proyector. Bueno, un proyector estás viendo la imagen nítida, ¿sí? O estás viendo a veces con esos hologramas tan reales que se están proyectando como el 7D. Ves cosas muy reales, sin embargo, es un holograma. Todo está viniendo de un aparatito. Y ese aparatito, si lo ves, es información, es data. En consecuencia, lo que estás percibiendo puede que te parezca muy real, pero es un holograma. Lo mismo la materia que nosotros percibimos. Está más allá del 7D, pero es holográfica. Entonces, todo esto es una imagen, ¿sí? Un montón de estructuras que en realidad proceden de otro lugar, donde las cosas sí son reales. Y de ese universo donde se produjo todo. Primero se desarrolla todo esto, como se narra en el libro de Génesis y otras culturas. Hay un proceso a través del cual se toma, va tomando todo forma a imagen de lo que se quería hacer. Y al final aparecen los personajes que habían creado todo desde el principio, o sea, nosotros. A diferencia de muchos otros personajes que hay en el universo, hablando en términos de caracteres como si fuese una película, a diferencia de muchos de ellos, el verdadero ser humano, el que está dentro de este cuerpo, sí son reales. O sea, son personajes no ficticios, son personajes cuyo origen estaba allá. Y son aquellos que eran la agrupación que determinó que este universo se crease y todas las pautas que iban a regirlo. Y una vez el universo se puso en marcha, ellos se transportaron, por así decirlo, y adquirieron una forma de energía que nosotros llamamos espiritual, y adquirieron entonces un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo de esa sustancia que es un campo de energía más elevado que el de la materia. Y ese tipo de cuerpo nosotros lo llamaríamos alma, ¿sí? Entonces esa conciencia se convirtió en un alma y a partir de ahí fue encarnando en cuerpos según la dimensión correspondiente. Nosotros estamos ahora en una tercera dimensión y podemos decir que este universo, la primera estructura o capa tiene 7, por encima, en el avance hacia el universo raíz hay por lo menos 3 dimensiones más. Entonces todo esto es importante, que conocerlo, a ver, quien lo quiera aceptar o no, eso es cuestión de cada quien, pero el hecho de conocerlo te cambia muchas cosas y te cambia también esta percepción, esta concepción que se tiene del ser humano y dejamos de mirar el cuerpo o las formas y pensar que son importantes y nos damos cuenta de que en realidad somos un ser eterno que fue el que creó este universo, pero en un enramado, éramos un grupo, ¿sí? Y finalmente estamos viviendo las experiencias del juego, por así decirlo, del videojuego que nosotros mismos habíamos construido o habíamos determinado. Ok. Es que estás hablando y estoy tratando de asimilar lo que dices para continuar con el diálogo. Muy bien. Cuando los textos gnósticos nos hablan de, por ejemplo, Barbeló y el pleroma, y todos estos conceptos un poco abstractos, en pocas palabras estamos hablando de que cuando se entiende en términos religiosos
Dios o el uno o la fuente creadora de todas las cosas, eso tampoco es un universo madre, o sea, un universo raíz, un universo madre, de donde digamos que se desprenden los demás universos, por llamarlo así, porque eso es lo que vamos comprendiendo, que estamos hablando de un universo madre, un universo raíz, que podríamos llamar un universo espiritual, del cual se desprenden pues lo que hoy conocemos como diferentes universos o multiversos. Pero ese universo madre tampoco es, o sea, ese universo madre también es una proyección de la mente del uno, o sea, es una proyección de las ideas de eso que llamamos creador. Tampoco ese, o también ese universo madre está dentro de un espacio de tiempo, porque si hablamos realmente de, a ver, por decirlo de esta manera, si algo se proyecta de la mente del uno, del creador, estamos hablando que ahí hay un inicio, o sea, se proyecta, inicia algo. Eso ya estaría dentro de lo que podríamos llamar algo de tiempo, o siempre estaría dentro del no tiempo, porque para mí, si alguien me dice inicia, o sea, se proyectó, está hablando de, se proyectó, me está hablando de un proceso, se proyectó, o sea, algo inició y se desplegó. ¿Cómo lo entiendes? Diría que cuando se está hablando de Barbelo, se está hablando del, si queremos utilizar la palabra universo para percibirlo, bueno, digamos, utilicemos la palabra universo. Sería el primer universo en términos de pensamiento, ¿sí? Pero cuando digo pensamiento, me refiero al hecho de que, como dices, lo que siempre ha existido, lo único que existe en realidad, es es este ser, o este algo, o este todo, más bien, que no tiene nombre. Es imposible darle un nombre, es imposible limitarlo o enclaustrarlo. Sí, simplemente él es. Jesús decía que no le podría dar un nombre porque en realidad tendrías que darle todos los nombres, porque cada nombre es un título, ¿sí? Entonces, un nombre no es un sonido, un nombre es un significado. Entonces puedes llamarlo perfecto, que sí es perfecto. Puedes llamarlo uno, porque en realidad no está dividido. Puedes llamar, ¿cómo lo podría llamar? El verdadero espíritu, porque en realidad lo único realmente es espíritu. Todos los demás, nosotros que llamamos espíritu, simplemente es una forma de referirnos a aquello que no podemos ver y que tiene movimiento conciencia. Pero él es el verdadero, ¿sí? Concepto que podemos llamar de espíritu o espiritual, el verdadero numen, si es que se le quiere llamar así. Pero al fin de cuentas, todas las palabras que le damos es según el vocabulario que tenemos estructurado en el mundo de la materia. Entonces es difícil poderle dar un término porque él no es algo como nosotros, ¿sí? Yo creo que ahí se hace un poco complejo. Entonces, yo diría que él simplemente es lo que es. Por eso, Yahweh, Jehová, dijo yo soy quien soy, o en términos originales, Yehiyeh, Asher Yehiyeh, o sea, yo soy quien seré o seré quien seré, porque el nombre mismo de Jehová es la estructuración de la existencia del ser, igual que cuando se llama El Shaddai, porque Shaddai es de un sonido antiguo referido a lo que es el concepto de espíritu, ¿sí? Entonces, cualquier forma, cualquier aspecto que se quiera ver, al fin tenemos que remitirnos a aquello que en realidad sí es, porque todo lo demás no es. Es un poquito filosófico, pero si uno le da vueltas y se para a pensar debidamente, en realidad él siempre ha existido y siempre es, y ni siquiera podríamos llamarlo él, porque diríamos que es masculino, pero no es ni masculino ni femenino porque no existía esos conceptos o no existen en esa existencia porque él es uno, no es dual, no es masculino o femenino. Entonces, partiendo de esa elucubración, digamos, o esa perspectiva, él crea una proyección de sí mismo, la primera proyección, ¿sí? Igual que cuando ocurre la creación de un cigoto dentro de un óvulo. Llega el espermatozoide y se crea una primera combinación, ¿sí? Entonces, él crea una primera réplica de sí mismo y con esa réplica de sí mismo empieza a producir réplicas. No sé si les ha pasado, creo que nos ha pasado a todos, conectamos un ascensor que tiene un espejo aquí, otro espejo aquí, y tú miras hacia allá y ves la réplica de ti, cómo se pierde hacia el infinito o hacia allá y se pierde hacia el infinito. Y es lo mismo, pero a más cerca estás del primer espejo, la imagen se ve más nítida. Entonces es una imagen, pero siempre la imagen de la imagen será menos porque porque la que le precede, la que le antecede, es la fuente original.
Por eso nosotros somos imagen y semejanza en el sentido de que somos un reflejo, exacto, pero no somos eso. Entonces, lo mismo aquí. Con este símil, doy a entender que Barbelo representa el pensamiento de lo que hay en él. Entonces, hay algo que piensa, y eso que piensa tiene existencia. Yo puedo decir, se me vino una idea, pero la idea es abstracta, no está en lo físico. Primero viene la idea. Con base en la idea que tengo, yo le doy una forma. Y con base en esa forma, que puede ser un dibujo, un esbozo, un boceto o una maqueta, lo llevo a un plano, ¿sí? Y le doy constructo, le doy cuerpo, le doy forma, le doy estructura, le doy pilares, y después lo retoco por fuera. Y así puedo construir un edificio o un automóvil o un robot, lo que yo quiera hacer, pero primero tengo que haber venido una idea. Entonces, la idea no está dentro de mi cabeza, la idea simplemente es abstracta, o sea, una idea es, un pensamiento es, pero no lo puedes ubicar en un lugar, ¿sí? Y no le puedes dar una forma, porque simplemente es lo que existe, es una realidad, un pensamiento, una idea. En consecuencia, eso es Barbelo, ese es lo que él piensa, lo que él considera, y con ese pensamiento entonces toma lugar lo que es la estructuración de ese primer universo, si le queremos llamar así, llamarlo en estos términos de universo, del cual vuelve y se genera otra réplica, y vuelve y se genera otra réplica. Cuando ya llegamos a esa ya tercera réplica, ¿sí? Encontramos que se ha producido todo un universo, como nosotros podemos entenderlo, pero no lo podemos limitar a lo físico, no lo podemos limitar a la gravedad, no lo podemos limitar a que todo parte por construcciones fotónicas o atómicas, o sea, de los átomos o moléculas, porque no existe en esos términos, ¿sí? Entonces, es de ahí donde aparece la raza humana, porque son creados, la raza humana es creada y es la raza humana que no son personas porque no tienen separación, sino que es una red. Cuando hablamos de cerebro, hablamos de un conjunto, de un algo. No nos imaginamos el cerebro con un montón de pedacitos sueltos. En realidad son pedacitos sueltos, hasta las propias neuronas están separadas unas de otras. Pero pensamos en términos de unicidad. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, tú te imaginas un cuerpo, no te imaginas las cosas separadas, pero está compuesto por células. El cuerpo está compuesto por células, está compuesto por bacterias, está compuesto por un montón de unidades indiferenciadas. Pero todas son réplicas unas de otras y todas tienen en sí el potencial de todas las demás. De manera que cuando se produce esa tercera réplica, que es un conjunto, que es una red, que es una totalidad, todos son como uno. Por eso Jehová habló y dijo, yo soy uno. ¿Por qué? Uno podría decir, a mí qué me importa que seas uno, ¿acaso dije que fueses dos? Pero lo que está dando a entender es que en realidad la realidad o la verdad no está diferenciada, no está separada. Por eso cuando yo observo algo que está lejos de mí, un individuo, y digo, él es otra persona. Sí, puede que sea otra persona, pero en términos de la realidad, de la conciencia, La verdad no absoluta. existe él ni existe un yo. Exacto, por así decirlo, la verdad absoluta. No existe él ni existo yo, en realidad somos uno, porque en la realidad somos uno. Es lo mismo que un escritor o un diseñador que está realizando un programa y él crea dentro del programa un montón de personajes. Tú puedes ver un montón de personajes, pero el creador es uno solo. La idea es una sola. El que le está dando personalidad a cada uno de los individuos es el mismo. Ahora podemos pensar que estamos todos separados porque estamos en cuerpos que están separados por distancia, ¿sí? Y porque hay un tiempo, ¿sí? No obstante, en lo real, como no hay tiempo ni espacio, no hay espacio, en realidad todas las cosas son una sola. Por ello, estamos experimentando un universo donde vemos separación, porque así se estableció el guión del juego, lo que llamamos el ego o la serpiente antigua. Es un concepto que separa unos de otros para producir un ejercicio de perdón, de transformación, de evolución, para que todas las cosas se vuelvan a integrar y se entiendan que son uno. De momento viven en la ilusión pensando que están separados. Entonces, toda esa red, lo que podríamos decir que esa tercera emanación existía en sus mundos y sus reinos, era como un solo ser. Pensaban como un solo ser, sentían como un solo ser, operaban como un solo ser, lo que en la Biblia llaman Adán. Entonces, en términos de lo que puede crear, es lo que podríamos llamar Elohim, ¿sí? En términos de la trascendencia de la mente, de su estado de conciencia, lo que podemos llamar
raza crística, ¿sí? Porque provenían de este concepto del Cristo. Y es en ese estado de conciencia donde se determina la creación de este universo, pero ya había habido otros universos y muy posiblemente existan otros universos. Perdona, es que quería ver aquí, vamos a ver. Vamos a mirar, vamos a ver si la logro. Ay, no dice, vamos a esta parte, vamos a ver, espérame, lo voy a lograr. Ahí viene, ve. Estás evitando que le salga humo al cerebro. No, oye, ¿por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? Vamos a ver, dice otra vez. Ahí dice otra vez. A ver. Oye, ¿eh? Ya lo oíste. Los sabios de Timbiriche. Los sabios de Timbiriche ya lo sabían. Tú y yo somos un... Bueno, para tener una mañana agradable, ¿no? Ya ves, hay filosofía en Timbiriche. Bueno, el punto es, a lo que quería aterrizar con esto, es que son conceptos tanto difíciles porque estamos acostumbrados a todo esto de la división, pero realmente cuando hablamos del átomo, vemos lo mismo, ¿no? Hay una separación enorme entre el núcleo y ¿cómo se llama? Los electrones, los protones, pero en realidad es ilusión porque no hay espacio, pero sí hay espacio, o sea, lo vemos como espacio, pero realmente no hay espacio, es una cuestión hermosísima todo eso. Es interesante porque podemos entender también a través de esto, como cuando hacías el ejemplo del ascensor o cuando te tomas una foto en un espejo, ¿no? Te tomas una foto en el espejo. Entonces, en la foto ves, te ves la foto en el espejo y en el celular ves, te ves en la foto del espejo o sea, y ahí vas, en esos fractales. Es bonito esto, pero ¿será entonces que el universo si nosotros nos desprendimos de un universo, de este universo se va a desprender otro universo o ya se desprendió, no lo sé, se va a desprender otro universo y si una copia de una copia de una copia de una copia de una copia se va degradando en fidelidad, pero no en el punto de vista llamémoslo del concepto religioso de fidelidad, sino en la calidad gráfica como tal, será entonces que el otro universo que se va a desprender de este, si es que se va a desprender, va a ser más denso que este. ¿Y qué sería eso que sea más denso? A saber, no sé si tienes algo que comentar de ello, pero ajá, a ver, porque ya quiero cerrar, o sea, necesito cerrar. Que efectivamente, eso es un buen ejemplo de cómo nosotros seguimos este efecto fractal, cómo seguimos este efecto de copia. Lo que es copia no puede superar al original. Sí, igual que un documento, tú le sacas una fotocopia y por mucho que la máquina sea excelente, nunca va a ser mejor que la original. No hay manera. Entonces, a partir de la copia se pueden generar otras copias. Nosotros, o el cuerpo que poseemos, o donde nos encontramos, es una última copia de algo. No obstante, podemos observar cómo nosotros mismos hemos realizado otras copias. El hecho de crear inteligencia artificial, el hecho de crear la robótica, ¿sí? El hecho de crear la geoingeniería, perdón, la manipulación genética, la transgénesis, el transhumanismo, ¿cómo se dice? La informática, la computación, son resultado de cómo nosotros vamos creando copias de copias, pero esas copias nunca van a ser originales, porque aun cuando podemos hablar de la inteligencia artificial y decir que puede ser más inteligente que un humano, en realidad lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial es el resultado, la sumatoria de un montón de data de muchísimos seres humanos. O sea, la información es una aglomeración, como una red de conciencia. Entonces sí, se le está dando atribución, se está tratando de crear algo que responde a la sumatoria de datos y se le puede llamar conciencia en el sentido de un razonamiento, pero nunca desde el punto de vista de lo que es la conciencia infinita, la conciencia de la existencia del universo y de la virtud. Eso no lo puede tener una máquina, no lo puede alcanzar porque no puede superar en esos términos a quien lo creó, y así sucesivamente. La inteligencia artificial también la puedes poner a crear y fabricar cosas con estas impresoras 3D y lo va a fabricar, pero lo que fabrique no va a poder superar a lo anterior. Puede fabricar un órgano sintético, pero no va a poder imitar al órgano sintético al 100%. Y el órgano sintético
es copia de otra cosa que a su vez lo Oye, es imitó. que Entonces, vamos creando en ese efecto de espejo, pero siempre el que crea algo, ese algo que creó jamás va a ser superior a lo anterior. Por eso Jesús en cierto momento dijo, el discípulo no es mayor que su Señor. Se estaba refiriendo en esos términos. es interesante porque incluso, aunque se pueda por tecnología 3D crear un órgano, siempre va a haber otra intervención externa a la inteligencia artificial en el momento, pues, pueda crearse, pero siempre hay una interferencia o una intervención, mejor dicho, externa de humanos, siempre para, no sé, hacer que ese órgano sintético pueda emular al orgánico. O sea, siempre va a existir eso. No sé hasta qué momento la tecnología va a ser tan autónoma de excluir esa intervención. Ahora, eh, para cerrar y tratando de traer aquello que los mormones tienen como parte de su doctrina, si no me equivoco, y que también pues tiene algo de sustento en aquel capítulo de Apocalipsis donde dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes para su Dios y para su Cristo. Bueno, algunos lo toman como por acá, ¿no? Pero hay una teología, creo que ya sabes por dónde voy, la teología mormona, que habla que pues después de esto que nosotros estamos hablando, al final de los tiempos, habrá un momento donde nosotros, bueno, me incluyo dentro del contexto general, ¿verdad? No en exclusión, seremos dioses para otras civilizaciones. Entonces la pregunta curiosa, según tu interpretación de las cosas o tu entender o cómo lo ves, pues cómo lo visualizas, sería en dos vertientes. Una, llegaremos a ser o llegará a ser alguna parte de, de lo que hoy componemos la humanidad, algún tipo de deidad para otras civilizaciones en otros planetas de nuestro sistema solar, y también podría ser que al mismo tiempo podamos ser creadores al final de otro universo, así como los Elohims lo fueron, o lo que llaman Elohims, que a saber, no sé si tú entiendes si venían de otro universo, eso que se llaman Elohim, se crearon eh, ¿cómo ves eso? Esa nota curiosa. Así como el término se utiliza al decir Elohim, con base a Elohim se creó tal cosa, quiere decir que si Elohim crea cierta cosa a imagen y semejanza suyo por matemática, eso que creó también es un Elohim. Entonces un Elohim puede crear otro Elohim, como un leopardo solo puede crear otro leopardo, no puede concebir un elefante, ni puede concebir un cactus, porque las cosas se hacen a imagen y semejanza del creador, o sea, el original, el autor. En consecuencia, sí, Elohim es también un término que precisamente se utiliza en el nivel o escala al que pertenece, pero es un término, como cuando se dice Dios, pero ¿en qué término lo estás diciendo? ¿Sí? Un deportista dice, wow, él es un Dios dentro de su contexto, porque es el mejor de los mejores como deportista, pero ahí no quiere decir que sea un Dios creador en términos de un ser inmortal o cosas así, entonces, en ese nivel. Igual Jehová o Yahweh era un Dios en ese rango, y nosotros somos, como almas, también somos dioses. También hay otros encima y hay otras constituciones de asambleas que también son. Entonces es un vocablo que quiere decir dioses, ¿sí? Que puede referirse a inmortales, o puede referirse a soberanos, o puede referirse a creadores, porque son autores de, o yéndonos a la etimología, también alguien que tiene un poder. Así que sí, claro, la palabra se utiliza como acepción para diferentes cosas. Por ejemplo, se ha hablado también de creadores genéticos del universo que se llaman Elohim. Es que no es que Elohim sea exclusivamente que le pertenece a ellos, sino que es una palabra que engloba ciertas cosas. Igual que dices persona, tú puedes referirte a esta persona, a aquella persona, o personas que hay en muchos lugares, pero a lo mejor las características son muy diferentes, pero los englobas en el concepto de persona. Sí, lógico, no vayas a decir que es en términos jurídicos, porque persona no es algo real en términos jurídicos, es algo ficticio. Ahora, no sé si por ahí querías ir con la, a eso te Sí, referías con la palabra. claro, o sea que aterrizando sí entiendo todo eso, pero entonces aterrizando sí visualizas el hecho de que puede que lleguemos a ser soberanos para otras civilizaciones planetarias. O sea, cuando digo soberanos que vayamos a ser, no estoy hablando precisamente de Rasedi como tal, sino que de repente de esta humanidad se desprendan
de almas que han venido a habitar en este planeta lleguen a un punto de desarrollo donde se conviertan en soberanos para otras civilizaciones planetarias y que posteriormente, qué sé yo, lleguen a otro nivel de evolución, que se conviertan en ya creadores de otro universo que se desprendería de este. Sí, en cierto momento, sí. En los primeros niveles, ahora nosotros somos en realidad soberanos de la Tierra, aunque hemos abdicado a esa soberanía porque nos han engañado, ¿sí? El poder que ahora mismo rige la Tierra y que ha regido la Tierra durante mucho tiempo se ha encargado de que nosotros abdiquemos de nuestros derechos soberanos y de nuestra patria, perdón, de nuestra potestad en la Tierra y de nuestro poder de propiedad, ¿sí? Porque ahora mismo la humanidad cree que le posee algo, en realidad no posee nada. Son esclavos. Y todo lo han hecho porque han sido engañados. Pero en realidad la tierra es nuestra, en términos no de conquista, sino de herencia. Cuando pasas ese nivel, te centras más en la trascendencia del interior y en ver las cosas con otros ojos. Por eso Jesús se centraba más en lo superior, mientras Jehová se centraba en los problemas de la hora. ¿Sí? Entonces, sí, puedes centrarte en los problemas de la hora, pero también hay una mente trascendente, una mente que va más allá, y en algún momento te centras en el servir al crecimiento de otros. Y en cierto momento, eso también va unando a otros para crear una mayor red de conciencia. Y esa mayor red de conciencia termina centrándose en lo mismo. Entonces, depende mucho de la alineación ideológica que esos conglomerados o esas agrupaciones puedan tener, estando muchos interesados en el servir, otros solo se sirven a sí mismos, otros sirven pero de manera distinta, encargándose de construir planetas, de construir lunas, de construir o crear nuevas especies, de crear nuevos ambientes en ciertos planetas. Depende, ¿sí? Estos son los que se encargan desde el punto de vista de experimento genético, sus laboratorios, otros que les gusta la tecnología, otros prefieren la tecnología, llamémosle espiritual, sí, o sea, no la tecnología atómica o nuclear, como la construcción de armas. Bueno, conocemos. Entonces sí, va a depender de intereses de evolución del ser y de crecimiento para llegar a la integración de todo. Y habrá muchos que les interese esa ideología. Puede, hablando en términos de Jesús, de Yeshua, que los que estén trabajando con él no estén interesados especialmente en eso, pero tengan grupos que sí estén interesados en eso. Porque los que estén interesados en esta mentalidad crística o esta mente de Krishna o esta mentalidad búdica o de unicidad, les interesa más el servir que a lo mejor estar preocupados por otras cosas que ya otros se encargan, que no es que sean malos, simplemente su oficio es otro y el oficio de los que estén centrados en la trascendencia del ser sea otro. Por eso dice Pablo, la multiforme sabiduría de Dios se la lleva a otros lugares, están esperando la manifestación de Dios, este tipo de citas que evocan a eso, ¿no? El hecho de la trascendencia del ser, pero como digo, habrá otros que sí les interese a dirigir otro tipo de aspectos. Lógicamente, los que estén dirigiendo cosas van a tener una autoridad, un poder, por así llamarlo. No obstante, no será un poder hegemónico o un poder dictatorial, Claro. sino es simplemente una autoridad que se le da para poder ejercer, un poder para que se respete lo que él está haciendo. No te oigo, se te fue el audio, te desconectaste, te quedó paralizada la imagen. Ok, bueno. Sí. Claro. Que fue la señal un rato. Ya para cerrar, dice García en un bonito verso del Evangelio de Felipe, una muy bonita pregunta, dicen. Un caballo, perdón, engendra un caballo, un hombre engendra 102. O sea que cada vez vamos a ser más dioses. Es por eso que el universo está en expansión. Creo que la respuesta se ha dado en esta parte final del diálogo. Para la próxima semana, te adelanto que va a ser bastante interesante platicar sobre la creación del hombre. Te voy a poner algunas perspectivas
¿no? Porque es ahora que ya ha sacado cuarta versión de SACLA y entendiendo el contexto de lo que cada vez más se está difundiendo, ¿verdad? Cada vez más gente tiene acceso a esta información sumeria, ¿no? Y tanta información que va fluyendo. Va a ser interesante hacer un programa realmente en esa visión que se nos muestra en algunas de las profecías, ¿verdad? Porque la profecía nos dice también que ese anticristo se va a erigir como Dios y lo que ya se nos cuenta también aquellos que han filtrado información, ¿verdad? Como el proyecto Blue Beam, entre otros, que que este anticristo se va a perfilar como el creador de la humanidad. Entonces va a ser interesante hablar sobre esto particularmente y esto lo vamos a hacer la próxima semana, así que te voy adelantando para que ya vayas contemplando sobre esto. Te agradezco, Frederick. Nos vamos a retirar. Necesito descargar esto para que luego por la noche se pueda transmitir por la radio. Te agradezco. Ya saben, ya está disponible cuarto libro, La Rebelión. Los cuatro son sumamente importantes en función de que es de los pocos textos que ofrecen esta visión amplia donde hay estas comparativas y lo más bonito pues que para el cristiano como tal tendrá este ingrediente interesante donde también se ve a través de los ojos de la Biblia utilizando herramientas como dice Frederick de la Cábala. Entonces que no se asusten porque son herramientas desde la luz que se utilizan para el bien y lo que pasa es que la oscuridad siempre la va a torcer. Siempre piensen cuando oigan algo, siempre piensen en relación de ¿cómo se llama? De herejía o paganismo, etcétera. Siempre piensen en esto. Siempre piensen en esto. Si usted tiene un cuchillo, ¿de qué va a depender el bien o el mal de ese cuchillo? ¿Del cuchillo como tal o del uso que usted le dé? Usted puede salvar a una persona en una situación adversa con un cuchillo, puede servir incluso para intervenir quirúrgicamente o puede ser para matar a alguien si su intención es matar. Las herramientas son herramientas. O para hacer nada. Las herramientas son herramientas. Lo que hace diferente el bien o el mal sobre eso es el hombre. Así que, o la intención del corazón. Buenos días, gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas y será entonces la próxima semana que vamos a tocar este tema con Frederick. A usted por su atención, que tenga un bonito día. Nosotros nos despedimos. Gracias.